Decía, la grabadora no está tomando los chats ni tampoco lo que escribo en la consola blanco y negro. Sí, puede ser que tenga un lag, puede ser que haya un retraso, ¿sí? La grabadora no está tomando lo que se escribe en los chats, ni lo que hablan por micrófono, ni lo que se escribe en la consola. Bueno, como el curso tiene más bien un carácter sincrónico, va a quedar, o lo que va a pasar es que la grabadora va a quedar para casos de emergencia cuando han faltado o necesitan revisar algo, ¿sí? Porque es una grabación incompleta, ¿sí? En realidad, el Google Meet que me da el gobierno de la ciudad no me permite grabar, es igual que el Google Meet que, que usa uno libre, ¿no? Entonces tengo que yo manejar la grabación con un software aparte y eso es una complicación, eso es lo que ocurre realmente. ¿Mm? Así que bueno, vamos a empezar esta clase. Me dicen que hay un lag. Puede ser que existe un lag de 10-15 segundos. Bien, y compartiendo, voy a abrir la base de datos. ¿Sí? Primero paquete SAMP. Ahí enciendo la base y vamos a usar el programita Workbench hoy. Podemos usar cada día un cliente distinto. Voy a abrir Workbench. Les comento que tengo instalado el Postgre, ¿sí? Abrí el Dbeaver para conectarme a Postgre, pero me está pasando algo curioso, ¿sí? Algo que debería estar solucionado, ¿sí? Pero de Postgre. Y le damos un segundito que están abriendo los dos softwares. Este es el delay extra. Bueno, esta es una base que no es mía, también ahí está. Acá tengo Workbench. Iniciando Dbeaver, realmente el problema de Dbeaver es lo que tarda en arrancar, ¿no? Pero eso con Postgre, que voy a ver cómo lo soluciono. Cuando creo una conexión, ¿sí? Digo Postgre siguiente. Tradicionalmente, por defecto, ni bien se instala la base, el usuario es Postgres y la contraseña es Postgres. Tradicionalmente es así. ¿De acuerdo? Propongo probar conexión y no me toma. Bueno, en este caso está apagado el motor porque lo desinstalé. Pero cuando está encendido el motor no me toma ese usuario y esa clave. Sí, no sé qué lo que han cambiado. Toda la vida fue Postgre, pero en esta nueva versión han cambiado la clave de entrada. Sí, lo cual genera un percance. Tengo que investigar cuál es la nueva clave de entrada. La clase pasada, gestión de base de datos, hicimos esto. Como vamos a hacer varios códigos por día o varios archivos posiblemente, voy a encarpetar clase 1 y acá va clase 02. Bien. Acá en clase 1 vamos a explorar el código, ¿sí? Y empezamos a plantear una base de datos. Quedan cosas
por revisar, empezamos a consultar catálogos. Vamos a partir de este código. ¿Sí? La base de datos en principio se llama ropa. Habíamos tomado ideas de varias bases de datos. Cuidado que los que están en el curso de los miércoles y viernes, ¿sí? Vamos a usar la misma base de datos. Perdón que voy a cerrar mi WhatsApp online. Decía, los que están en el curso de los miércoles y viernes, vamos a usar la misma base de datos que estamos diseñando ahora, ¿sí? Para construir la aplicación de esos cursos. Voy a quitar estos paneles, ¿sí? En Workbench puedo manipular los paneles. De hecho, si tienen una pantalla chica, yo porque del lado derecho tengo el chat, pero si tienen una pantalla chica, les diría que quiten paneles. Bien, Javier, usás el nombre de la base de datos porque primero creaste un usuario con ese nombre aparte de la base. ¿Sí? Yo no estoy pudiendo entrar administrativamente. Eso es lo que ocurre, Javier. Bueno, miremos qué teníamos. Habíamos empezado a modelar una idea, ¿sí? Y teníamos la tabla clientes, la tabla factura. Y empezamos a crear algunas restricciones. Primera restricción, el enumerado. Es una forma de restricción. No se puede escribir cualquier cosa. Siguiente restricción, checkedAt. Siguiente restricción, primary key. Es una restricción porque hace que exista una unicidad en este valor. Siguiente restricción, esta restricción unique, de unicidad para los campos, tipo de documentos y número de documento. Número de documento, en rigor de verdad, más que entero, yo lo haría char 8. ¿Sí? Char 8. 8 dígitos. ¿Sí? No 9 ni 10. Porque con un entero pueden poner 9, 10 o más dígitos incluso. Pero aparte hay una cosa. ¿Sí? Me equivoqué la clase pasada en ponerlo entero. Todos los campos que no son susceptibles a ser operados matemáticamente no son numéricos, son texto. ¿Sí? Yo en principio, como no tengo un registro civil, ¿sí? No opero matemáticamente el número de documento. Si tuviéramos un padrón nacional de personas, sí, el número de documento sería el ID, ¿sí? Y sería del tipo autoincrementable. Cada bebé que se registra se le pone un número nuevo, pero no es el caso acá. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Ahora, se va a venir la restricción de clave foránea, ¿sí? Teniendo la tabla facturas, en algún punto va a venir la restricción de clave foránea, ¿sí? En algún punto va a estar esa restricción. Y seguramente la pregunta va a ser, ¿cuántas restricciones vamos a escribir? No sé si a alguien le ha pasado de toparse con una base que no tiene ninguna restricción y de toparse con otra base que está plagada de restricciones, pero que aparte tiene programación, porque nosotros vamos a hacer programación de base de datos. Voy a hacer un dibujito que lo voy a poner como documentación del día de hoy, por eso hice una carpeta, para tratar de explicar ese problema.
oficina, Impress, y vamos a dibujar algo acá. Siempre los dibujitos son lindos. Bien. Tenemos una base de datos SQL. Ya no importa si es Mongo, Postgre, Oracle. ¿Sí? Tenemos una base de datos SQL. Acá dice SQL, no dice Sol, es una Q. Tiene acá la patita de la Q. ¿Sí? Y tenemos aplicaciones que se conectan. Muchas aplicaciones. Bien. Hay una conexión. El tipo de conexión es socket. ¿Sí? Es una conexión del tipo TCP socket. ¿Sí? Es como abrir un socket en Java. ¿Sí? Conexión barra TCP/IP. Si la base está hecha en Java, usa la clase socket y server socket. Si el cliente está hecho en Java, usa la clase socket. Es lo mismo. ¿De acuerdo? Pero con un protocolo de base de datos. Es una conexión TCP. El motor escucha, o sea, se le envía instrucciones SQL por un socket. El motor las procesa y devuelve, ¿sí?, un output stream con el resultado de la query. No es ni más ni menos. ¿Sí? El motor está hecho para ser concurrente. Atiende en un puerto por defecto el motor. Claro, porque 5432 era el puerto de Postgre, pero el de MySQL es 3306. ¿Sí? Si yo pongo configurar, me dice que está en el puerto 3306. Sí, en realidad ese es el puerto de conexión. ¿Sí? La conexión se inicia en ese puerto. Cuando el cliente solicita una conexión, la hace a través de ese puerto e inmediatamente el servidor le devuelve un número de puerto secundario por el cual tiene que hacer la consulta. Sí, ese puerto es para la primera conexión, pero el servidor lo libera rápidamente porque en ese puerto va a escuchar a nuevos clientes. ¿Sí? O sea, el cliente, la aplicación cliente, se conecta por 3306, el servidor escucha y le dice, bueno, ahora conectate por ejemplo en el 5555 y la aplicación, ¿sí?, se vuelve a conectar en el 5555 y realiza la consulta. ¿Sí? Como la consulta puede tardar a lo mejor 2, 3, 7, 20, 30 minutos, hay consultas que pueden tardar 2 o 3 horas o un día. Es posible, hay bases de datos muy grandes. Toda esa operatoria se realiza en ese puerto alternativo. Libero el 3306 para escuchar a este cliente, a este o a cualquier otro. Bien, en principio, ¿sí?, lo que en este momento está separando mi servidor de base de datos, mi MySQL, del servidor de ustedes, es el router de internet de mi casa. Eso hace una pared de fuego que ustedes no puedan entrar a mi router. Si yo lo publico, bien, podrían iniciar una conexión en mi servidor.
Em, el tema está, el tema está en que yo quiero agregar reglas de negocio. Sí. Por ejemplo, yo quiero que los días sábados existe un descuento del 20%. Sí. Es más, este jueves que empieza la Semana Santa, quiero organizar un descuento del 20% en un producto en especial. ¿Sí? En lo que fuera. Por X razón. Es una decisión de negocio. Si yo tengo una aplicación Android, una iOS, una aplicación web, una aplicación de escritorio, yo tengo que buscar al programador de cada una de estas aplicaciones, ¿sí?, que me hagan el descuento de cierto artículo para el día jueves. Los tengo que conseguir a esos programadores y me lo tienen que hacer para el día jueves, a primera hora, mejor dicho, miércoles 23:59. Algo que se va a volver una pesadilla. Capaz que el programador iOS me dice, no, estoy de vacaciones, búscate a otro. Y tengo que salir a buscar a otro. Y cuando me busco otro me va a decir, mira, yo no conozco la aplicación. Voy a necesitar 5 días para estudiar la aplicación, pero no, hay que hacerlo en 2 días. ¿Sí? Me encuentro con un problema. Entonces, vamos a empezar a escribir acá, ¿sí?, programación de base de datos en PLSQL o Transact SQL, ¿sí?, o el lenguaje que fuera. Hay que empezar a escribir programación de base de datos. La restricción es una forma de programación. ¿Sí? Hay que empezar concretamente a escribir reglas de negocio. Bien, el Chrome sinceramente me tiene muy cansado, el navegador Chrome, porque hace varios días que me dice tenés que actualizarlo, hoy toda la mañana actualizándolo, y acá me aparece un cartel que dice no se pudo actualizar, reinstalar Chrome, no sé qué historia. No le voy a dar bolilla, ya veré qué hago, ¿sí?, porque si pongo a reinstalar tengo que cerrar esta videoconferencia, y casualmente lo hice para que no me aparezcan estos problemas en la videoconferencia. Me venía apareciendo un cartel de actualizar Chrome. Bueno, tengo que empezar a programar reglas de negocio. ¿Qué es una regla de negocio? Bueno, el descuento de los jueves. En vez de que esa regla de negocio tenga que programarse en cada aplicación, la voy a programar acá. ¿Sí? Este es el principal objetivo de este curso, y es usar un lenguaje de base de datos para escribir la regla de negocio, es decir, el descuento que yo quiero para los días jueves, lo vamos a escribir de alguna forma acá, y va a impactar, ¿sí?, en todas las aplicaciones. ¿Sí? Todas las aplicaciones van a tener el descuento. ¿De acuerdo? Escribiéndolo en algún lenguaje acá, con sus ventajas y sus contras. ¿Sí? Esta forma de programar que vemos en este curso tiene cosas buenas y cosas malas. ¿Cuál es la cosa buena? ¿Sí? Es que yo lo escribo una vez e impacta
en todas las aplicaciones. ¿Sí? ¿Cuál es la otra cosa buena? Algunas de las sintaxis que vamos a programar acá son estándares para todas las bases de datos. ¿Cuál? La constraint, el enumerado, el check, el primary key. Este puede cambiar la palabra. El autoincrement en SQL Server es identity, PostgreSQL es serial, en Oracle es un objeto secuencia. Puede cambiar un poco, pero está. ¿Sí? Estas restricciones están y son un estándar, porque también es una forma de programar. ¿Sí? La contra es que muchos de los objetos de programación que vemos en este curso, vistas, procedimientos almacenados, funciones, disparadores, ¿sí?, llevan un lenguaje propietario de la base de datos. ¿A qué me refiero? Que no es lo mismo en Oracle que en Postgre, que en MySQL. Si cada uno escribe una sintaxis levemente distinta. Entonces, si aprendemos a hacer un trigger o un procedimiento almacenado en Oracle y lo queremos hacer en Postgre, hay que buscar un poquito en internet. Nada que no se pueda resolver. ¿Sí? Esa es una contra. Hay una sintaxis distinta para muchos de los elementos. Sí, Andrés. Sí. La otra contra. ¿Sí? Esto se usa. ¿Sí? Esto muchas empresas lo usan. ¿Sí? Pero muchas empresas decidieron caer cautivas del proveedor de base de datos. ¿Por qué? Porque como la sintaxis es única para el motor, empezamos a programar en 5 años 5.000 triggers, 2.000 procedimientos almacenados, ¿sí?, 20.000 funciones, y después no podemos migrar de base de datos. O sea, no queríamos renegar cuando teníamos que hacer un cambio de regla de negocio, llamar a estos 4 programadores, ¿sí?, pero ahora quedamos atados a la base de datos. ¿Sí? Igual, con esto no quiero decir que no debemos estudiar esto. No, esto que yo digo es un problema de la empresa. O sea, un gerente de software decidió hacer esto, y bueno, ahora que la empresa pague, lo más probable es que ese gerente de software ya no esté más en la empresa, esté haciendo algún otro negociado en otra empresa. ¿Sí? O sea, las empresas lo usan. Que yo lo considere bueno o que lo consideremos bueno o malo, eso es otra cosa. ¿Sí? El otro problema es que la programación que vamos a ver acá, ¿sí?, realmente es muy obsoleta. Con todo lo que ya aprendimos de Java, de objetos, de colecciones, cuando veamos esto, ¿sí?, nos va a resultar una programación obsoleta. Si es obsoleta, lo que va a ocurrir es que para programar algo nos lleva más tiempo de lo normal. Claro, es una programación que ya tiene 40, 50 años, estos lenguajes. ¿Sí? Es cara de mantener. El otro problema, y esta es la razón por la cual tenemos que estudiar esto, es que no hay administradores de base de datos que conozcan mucho de esta programación. ¿De acuerdo? Al no existir, ¿sí?, al no existir en el mercado quien programe en estos, los sueldos suelen ser muy alocados. ¿Sí? O sea, hoy no nos debe sorprender que un DBA pida como sueldo 1.000.000 de pesos por mes. ¿Sí? Hoy no debe sorprender. En lo que quiera vos podés pedir, si tenés la experiencia y el conocimiento,
podés pedir lo que quieras. Un DBA que haya trabajado en una petrolera, ¿sí? Puede pedir eso tranquilamente, ¿sí? Y si no se lo dan, no le interesa porque tiene, ¿sí?, otras cositas para hacer seguramente. ¿De acuerdo? Eso lo que pasa que, claro, no es que, ay, hacemos el cursito y ya llegamos a esto. No, no. Falta sumar mucha experiencia, ¿no? Ese es el asunto. Pero existen, ¿sí? Ocurre eso. A ver, vamos a curiosear, siempre lo hago. Permiso. CompuTrabajo, mi amigo. CompuTrabajo. ¿Sí? Siempre lo uso de testigo de todo. Voy a poner DBA Oracle. ¿Sí? DBA Oracle. 11 avisos. 11 avisos, ¿eh? Pero de todos modos no son muchos los DBA que hay en el mercado. Pensé que me iba a encontrar con más, solo Oracle, ¿no? Sí, técnico Oracle, sí, en Córdoba, sí, están pidiendo todo este tipo de cosas. Cuidado que aparte piden conocer estos sistemas operativos en este caso, sí, y puede aparecer alguien que pida lo que se le lo que se le ocurra, sí, simplemente lo que se le ocurra. Voy a poner otro DBA más, así. DBA SQL Server. ¿Sí? Y acá solo 4. Qué raro. Yo esperaba más. Espero. ¿Sí? A lo mejor es temporario. Realmente un buen perfil, sí, que sepa manejar todo este tipo de cosas, que tenga esta experiencia, cuesta mucho. En senior cuesta mucho, ¿sí? A lo mejor no piden directamente el, ¿sí? Oracle. Un poquito más con otras herramientas de Oracle de cubrir, ¿sí? Entonces me lleva la contra a una programación obsoleta, a generar dependencia de la base de datos, del proveedor de base de datos, a tener un código difícil de mantener, ¿sí? Y encima, en donde el mercado de programadores es muy pobre. Yo, si tengo que dirigir algo, preferiría no escribir acá. No escribir este código. Tampoco escribir la regla de negocio en cada aplicación, ¿sí? Tampoco eso. Buscaría otra alternativa. Ahora les digo cuál. Sí, pero lo cierto es que hay muchas empresas, ¿sí?, que ya están atadas de pie y de mano porque escribieron mucho acá, no pueden salir, y hoy encontrar un programador que resuelva esto cuesta muchísimo dinero, ¿sí? Pero nuevamente, no es nuestro problema, ese es el problema de la empresa, no el nuestro. ¿Correcto? ¿Y qué haría yo? Que no es lo que hacemos en este curso, pero sí lo hacemos en otro curso para dar una idea de la arquitectura, ¿sí? No sé si alguien se imagina mi solución. ¿Alguien tiene una propuesta de solución para esto? Ah, me gusta lo que dijo Valesca. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Claro, lo mismo que hicimos en MedMask, ¿sí? Lo que vamos a hacer en el curso de los miércoles y viernes, ¿sí?
No en este curso. En este curso tenemos que estudiar esto, pero lo que vamos a hacer en el resto de los cursos. ¿Sí? Algunos ya lo hicieron porque algunos cursaron aplicaciones web y aplicaciones web y interfaz gráfica web. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es poner un middleware, un core. ¿Sí? Lo ideal, sí, es, en primer lugar, quitar esta programación, que en este curso no la vamos a quitar, ¿sí? La vamos a ir acrecentando. Es un tema de cuánta programación vamos a quitar. Hay mucha gente que directamente no pone las claves primarias, no pone ningún check, no pone las restricciones de clave foránea, no pone primary key, identity, no pone nada. ¿Sí? Es el core del lenguaje el que administra esas cosas. Mi postura es que algunas cosas básicas y estándar hay que dejarlas. ¿Sí? Mi postura es que este check lo voy a dejar, esto lo voy a dejar. La restricción unique es un estándar, la voy a dejar. La clave foránea la voy a dejar. La restricción de clave primaria la voy a dejar. Y sobre todo voy a dejar esta, que es fácil. Autoincrement. A lo sumo, si es verdad que cambia, es serial en Postgre, identity en SQL Server, pero ya googleando un poco conocemos la palabra que hay que poner en cada motor. ¿Sí? ¿Por qué la voy a dejar a estas restricciones básicas? Son un estándar. Pero aparte, ¿se imaginan si yo desde un lenguaje de programación tengo que hacer un algoritmo para que vaya incrementando en 1 la clave de cada tabla, pero aparte de eso resolviendo los problemas de concurrencia? ¿Sí? Porque esto trabaja en multihilo, puede haber muchos clientes que se ingresen a la vez y hay que resolver la concurrencia. Yo tendría que programar todo eso desde el lenguaje de programación, sería una locura. Mejor pongo autoincrement. ¿Sí? Programar con un if la clave primaria para que al ingresar algo revisar que no esté repetido. Programar con un if esto. Programar con un if o un switch esto. ¿Sí? Programar con un if esto. Programar con otro if y una búsqueda la clave foránea. A mí me parece una locura. ¿Sí? Esas cosas son estándares y las voy a dejar en esa base. Belén, qué garrón. Menos mal que volviste. Te extrañábamos ya. ¿Cómo anda Pasta 66? ¿Es 66 o 666? ¿O me equivoqué de número? Perdón. Bien. ¿Era Pasta 66 o me equivoqué? Sí, listo. Porque ya si le sumás un 6 más queda... ¿El 66 es por algo en especial? Un día vamos a Hurlingham y... bueno, está bien. Sí, cada uno tiene su mascota. Yo perdí la mía, pero ahora tengo otra que hace más lío que la otra. Bien, se hacen querer. Bueno, seguimos. El mío es pequeño. El mío es pequeño, es una mascota pequeña. Seguimos. Entonces, todas esas cosas estándares en la arquitectura que me gusta hacer, siempre las coloco. ¿Sí? En los proyectos que han visto de Java estándar o aquellos que cursaron aplicaciones web, ¿sí? O interfaz gráfica, habrán visto que la base de datos tiene, ¿sí? Ese tipo de restricciones. Otro tipo de objetos que vemos en las próximas clases ya no,
porque depende mucho de la base de datos. ¿Sí? Y la idea es poder cambiar fácilmente de base de datos. Tratamos de quedarnos en lo que conocemos como ANSI SQL. ¿Sí? Entonces, entre las aplicaciones, que cada aplicación tiene un patrón DAO de alguna forma, tiene una capa que resuelve el negocio. La idea es no tener la capa de negocio. ¿Sí? Y la idea es tener por acá un core en lenguaje. ¿Sí? ¿De acuerdo? Un core. El core va a estar dividido en dos áreas. ¿Sí? El core puede ser en PHP, en Java, en Node.js, en Python, en C++, en el lenguaje que quieran. En esto yo no me caso con nadie. Obvio que prefiero Java, pero no... A ver, si estoy trabajando en un lugar y me sobran programadores Python y hay que hacer un core, sale en Python. ¿Sí? O sea, se conecta a la base de datos por un protocolo estándar y se conecta a las aplicaciones por otro protocolo estándar. ¿Sí? Este core va a estar dividido en dos. Va a tener DAO, en tres va a estar dividido. DAO, ¿sí? Negocio y una puerta REST. Patrón DAO se va a encargar de negociar con la base de datos. Negocio se va a encargar de esas cosas, de cómo hacer un descuento los días jueves, los domingos, cosas que pueden cambiar todas las semanas. Vieron que las empresas ponen promociones todas las semanas. Carrefour, Coto pone un descuento distinto todas las semanas. ¿Sí? Y REST, ¿qué es? Es un web service. ¿En dónde va a haber una conexión con el cliente bajo el protocolo TCP/IP más el protocolo HTTP. ¿Sí? Cuando una aplicación solicita algo, se conecta al servidor a través del web service, hace un request, ¿sí? La capa de negocio lo procesa, hace la solicitud a la base de datos da la respuesta, vuelve, ¿sí? Y la capa de negocio arma el resultado que le debe dar al cliente y se lo envía en un response. ¿Sí? De esa forma, yo estoy usando un lenguaje abierto. Sí, el core sería el middleware. ¿Sí? Sí. En realidad, perdón, Nicolás, el middleware es considerado el web service y la conexión. ¿De acuerdo? El middleware en rigor de verdad es considerado esta parte. Es el medio. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa? Sumé piezas. En primer lugar, la peor alternativa era programar la situación de negocio en cada aplicación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo que buscar a cada programador por cada regla nueva de negocio y es una locura. Pero aparte serían fácilmente hackeables. ¿Sí? Por eso se metió acá. Esto es lo que estudiamos en este curso. ¿Sí? ¿Es lo mejor? No, no es lo mejor, ¿eh? Pero hay muchas empresas que ya se enfrascaron en esto, ¿sí? Que empezaron cuando los web services no estaban de moda y hoy mantienen la base de datos y les cuesta millones mantener esa base de datos, pero nuevamente no es mi problema. ¿Sí? Lo estudiamos,
porque si alguna empresa lo tiene, le vamos a cobrar por resolverlo. Sí, le podríamos asesorar y decir esto no es lo mejor, sí, y me van a decir sí, bueno, pero hacer una migración en este momento me sale más caro. Perfecto. Sí. Lo ideal es un core en un lenguaje. ¿Sí? El core es la aplicación que hicimos en los cursos pasados. ¿Se acuerdan en Java estándar o los mismos que estuvieron en aplicaciones web o interfaz? Es la misma aplicación, pero no tiene interfaz gráfica. A ver, recordemos un poquito. Para aquellos que estuvieron en Java estándar y los que no, sí, a ver la lista de personajes, de participantes. Damaris, Facundo, ¿sí? Y Santiago, no sé si cursaron Java. Lilia, supongo que sí, que cursaste Java con Laura Pujó, pero el resto, sí, no los conozco, es la primera vez que están conmigo. Lilia sí, y el resto, Santiago, Damaris. Hola, te escucho. Python. Ah, perfecto. Bueno, pero desarrollaste SAP en Python. Sí, orientado a objetos, supongo. Sí, bien. Y Facundo, objetos con Laura. Y bueno, pero creo que yo te autoricé la cursada, ¿no? Santiago, yo, Carlos Ríos, fui el que te respondí. Sí, y creo que tenías una ingeniería. Sí, sí, yo te podía eh, autorizar para este curso, exacto, y yo podía autorizarte en este curso, pero la verdad es que no, si me preguntabas por otro curso del trayecto web, íbamos a tener que hablar seriamente para autorizarte, porque claro, usamos Java, si no sé cuánto conoces de Java, ¿sí? Por esa razón no iba a ser más complicado autorizarte para otro curso, pero como solo me pediste este y yo te autoricé. Sí. Pero la cosa es así, igual Santi y Damari, yo les recomiendo que hagan Java Objetos en algún momento. Es una recomendación, ¿sí? Que pregunten a qué les pareció Java Objetos, pero después para el resto de los módulos de proceso. Bien. Voy a abrir. Sí. Ah, base de datos. Ah, perfecto. Sí. Sí. Yo. Sí. Voy a que haga Java objetos. Sistema clásico. Esto que quedó trabado en proyectos. Ya es conocerlos. Y voy a abrir el clásico Colegio App. Un clásico. ¿Qué hay? Hay dado por el conector, las interfaces J y el SQL. Unas utilidades, unas clases de prueba. ¿Sí? Pero el problema de este software es que este software resuelve todo. Este software, ¿sí? Es esta app, ¿sí? Que resuelve toda la base de datos, toda la conexión, porque la base de datos no tiene nada de programación, resuelve el negocio y da la interfaz gráfica. Es esto lo que habitualmente hacemos en el curso de programación. Bueno, era la primera aplicación, pero es la peor de las situaciones. Lo que tengo acá, ¿sí? Lo que tengo acá es la interfaz que hace todo. Y explico, ¿sí? Porque tutelar gente que termina una ingeniería,
¿sí? O una licenciatura en sistemas. Y créanme que programan de esta forma. ¿Sí? La otra vez, no voy a decir de qué universidad porque son todas iguales, ¿sí? De una paga era, que me quejo contra la UTN y de una paga era en este caso, ¿sí? El software que le habían aprobado a una alumna para recibirse era una aplicación Android, ¿sí? Pero era todo de este tipo. La aplicación resolvía todo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Era para usar en un supermercado. ¿Cuál era la idea? Compraban 200 teléfonos porque tenían 200 empleados, ¿sí? Y cada empleado en su teléfono tenía la aplicación. No era esta, pero bueno, era otra, ¿sí? Toda la aplicación con acceso a datos, la aplicación accedía a la base de datos, con interfaz gráfica, todo, teléfono. ¿Cuál es el problema? Nosotros repartimos 200 teléfonos en todo el país, ¿sí? Y después hay un cambio en una regla de negocio y hay que ir a buscar los 200 teléfonos para actualizarlo. Es una locura. Bien. Esto se conecta a la base de datos, ¿sí? Pero de proyecto que hacen aplicaciones web, ¿sí? Otro tipo de proyecto, a ver, si me sirve. No importa el lenguaje, en este caso es Java porque es lo que yo enseño. Lo hacen en Python, lo hacen en C, es la mía, ¿sí? Aplicaciones, ahí la voy a abrir. Carece de interfaz, no importa si es web, desktop, mobile. Esto que voy a abrir en este caso es un servidor. Tarda un poquito más. Lo está abriendo, tarda un poquito más. Sí, pero no tiene interfaz gráfica. ¿Qué es lo que tiene esta aplicación? Para conectarse. No, lo que tiene es una puerta de REST. Sí, REST es un protocolo. Si esto fue hecho en C y la aplicación final está, ¿sí? En aplicaciones web, Carlos, estamos por patrón DAO. Hay entidades, numerados, conectores, hay repositorios, pero sí, haga la interfaz gráfica. Hay una capa que me abre una puerta de servicio, ¿sí? Yo tengo en el SQL, tengo la tabla artículo, la tabla clientes. En el ejemplo anterior tenía alumnos y cursos, artículos, clientes, ¿sí? Todo el patrón DAO que me permite trabajar orientado a objetos en Java. Y acá artículo service. Todo esto a través de una especificación de Java llamada JackRS me permite hacer una puerta de servicio. Pero cuidado, lo hice en Java, en Python también se puede hacer, ¿sí? Con Python, con C++, con PHP, con .NET, podemos crear servicios. El asunto es si nos enseñan a programar orientado a servicios. Entonces, mi aplicación no tiene una interfaz gráfica como la primera, no es el modelo anterior, sino que tiene una puerta de servicio. La aplicación que vemos, ¿sí? En aplicaciones web. En interfaz gráfica web aprendemos a programar este cliente, ¿sí? O sea, hacer el frontend, el cual también necesita una forma de acceso a datos a través de HTTP y TCP. Este cliente básicamente va a consumir los servicios
que fueron producidos en esta parte. ¿Sí? Sé que hay dos personas, Santiago y Damaris, que no las conozco en persona, que no están haciendo el trayecto de programación y yo les vengo con toda esta explicación, pero más allá de un código puntual en SQL, yo quiero dejarlos en idea de lo que tenemos hoy por hoy, ¿de acuerdo? En cuanto a software empresario, hacia dónde gira la arquitectura de software empresario, ¿de acuerdo? Esa es la situación, por eso explicaba esto. Bien, ¿es claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas, comentarios? ¿No? Perfecto. Bueno, me preguntan cualquier cosa. Factura tenía número, fecha, medio de pago, ID cliente. Vamos a continuar. Fecha, date. Medio de pago y ya casi está esto. Acá falta una coma. ¿Sí? ID cliente va a ser entero, not null. Bien, acá una coma. Esta base de datos, esta de hoy, la vamos a usar en el curso de los viernes y de los miércoles. Para hacer casualmente, ¿sí? Este servidor y este cliente. De los participantes que hay, algunos ya cursaron aplicaciones y interfaz gráfica, algunos lo cursaron, algunos deben un solo módulo, pero sería bueno al final del curso, al final de este curso, a los que solo cursan este módulo porque quieren terminar el trayecto de base de datos, sería bueno presentar, ¿sí?, el resto de las piezas armadas en los otros cursos, ¿sí?, para ver cómo cierra toda la historia. Porque una de las cosas que creo es que siempre hay que entender en dónde entra cada pieza, ¿sí?, en dónde encastra cada cosa, por qué tenemos tanto SQL, hacia dónde vamos, ¿sí? Entonces es bueno mostrar el rompecabezas final. Acá, con Colegio App, ¿sí?, con Colegio App, con la primera, con esta, vemos una aplicación clásica terminada, pero hoy, sí, una aplicación desktop terminada. Quería mostrar que existe una base de datos SQL, perdón, existe una base de datos SQL que tiene una tabla cursos, una tabla alumnos, tiene algunas restricciones, algunos enumerados. Hay acá otra restricción, otra restricción, otra restricción. Esto es también una restricción. Sí, es muy simple, pero el resultado final es esta aplicación que consume esa base de datos. ¿Sí? Alumnos, cursos. ¿Sí? Quiero insertar, ¿sí?, esta es la lista. Esta es la lista de cursos. Quiero insertar un nuevo curso, por ejemplo, un curso de jabones artesanales con el profesor Irupe. Inventé día, martes, lunes, tarde. Dar de alta. Entonces, acá se dio de alta. Cuando yo apreté el botón, se produjo un insert en la base de datos. Y cuando escribo ja, me trae todos los cursos con ja. JavaScript, jardinería, Java. Sí, B larga, me quedó
jabones. Yo puedo hacer una búsqueda y ahora puedo anotar un alumno, ¿sí?, en el curso de jabones. Hay que, actualizar. Vuelvo a abrir la ventana. Sí, ahí lo puedo anotar en el curso de jabones y acá lo puedo buscar al alumno. Cada vez que escribo una búsqueda acá o una búsqueda acá, está haciendo un select like. ¿Sí? Pero bueno, esa es la versión de lo básico de SQL. Ahora viene una versión un poco más elaborada en esta serie de módulos. Ahora, ¿qué ven en esta tabla? ¿Sí? Lo habíamos diseñado, modelado. Yo creo que está bien, pero falta algo. Menú Database, ¿sí? Ingeniería directa, no, reversa. Yo quiero que me arme, ¿sí?, el DAR. La base de datos se llama gestión o se llama ropa. No sé cómo se llama porque no la ejecuté. Vamos. ¿Sí? Ahora sí, menú database, ingeniería reversa. ¿Sí? Ingeniería de reversa. Quiero producir el diagrama. Reverse Engineering. Siguiente. Bien. Siguiente. La base de datos se llama ropa. Siguiente. Siguiente. Que me traiga, ¿sí?, todas las tablas de SQL en el diagrama. Es el tipo de objetos que quiero. Sí. Ejecutar. Ejecutar. ¿Sí? Se cerró Workbench, se plantó Workbench. ¿Qué pasó? De nuevo. Y si no, haremos con otro programa. O paso el script a ver si alguien en la casa genera la ingeniería reversa. Bien. Database, Reverse Engineering. No. Acá parece que está. No, no está nada. Vamos de nuevo, disculpen. Un intento más. Claro, le hicimos en MariaDB, pero igual debería leerla. No la hice en MySQL. Ropa. No. No. Simplemente se está colgando, ¿eh? Se cuelga. Sí, pero no debería colgarse. Está fallando el programa. Sí. Bueno. A ver si lo puedo hacer con dbeaver. Tiene para hacerlo. Que no sepa hacerlo es otra cosa, pero tiene, lo hace. No. Claro, pero el SAMP es un de software, Andrés. Yo lo que clica de la base. No.
¿A vos también se te cierra el Workbench, Nicolás? Sí, nos está fallando esa versión de Workbench. Acá tengo para hacer el diagrama. No, nos pasa a todos. Hay una falla. ¿Sí? Acá tengo para hacer el diagrama. Con que lo haga uno y lo pase está bien. ¿Sí? Con que lo haga uno y lo pase está bien. ¿Sí? No importa con qué programa. Pero esto lo hace. A ver, el programa no lo conozco. No sé ni de qué trata, Facundo. Ah, es una captura. Perfecto. Ahí lo vemos. Es toda la base, Facundo, y es... Claro, perfecto, perfecto. Lo bueno es que no se te trabó. A nosotros se nos traba. Bien. Esta captura. Yo hasta ahora hicimos clientes, hicimos facturas. ¿Y qué notan todos en la captura de estas dos tablas? ¿Qué es lo que falta? Claro, claro. Falta la unión. Si yo llego a armar la gráfica de esas dos tablas, me va a pasar lo mismo. Quería chusmear un poquito. ¿Se puede armar la gráfica con esto? Que yo no me acuerde cómo es una cosa, pero lo hice. ¿Sí? Crear nuevo diagrama. ¿Sí? Localhost de la base ropa. Quiero todos los objetos tabla. Nombre del diagrama le voy a poner ver. ¿Sí? A ver si me lo genera. ¿Sí? Y bueno, no sé qué traje. Traje miles de cosas. ¿Sí? No traje ropa. Ahí no sé qué es lo que traje. Miles de cosas. Va de nuevo. Crear. ¿Sí? Nuevo diagrama con este programa. En algún momento apreté algo que era mucho. Yo quiero estas dos tablas. Nada más. Estas dos tablas. Nombre del diagrama. Ver. Ahí está las dos tablas. Cliente y factura. Obvio que la gráfica que produce tiene un estilo distinto a la del Workbench, pero estoy haciendo lo mismo. A mi Workbench me falló, estoy usando este producto, me armó la gráfica. ¿Sí? Es un buen producto, hay que aprender a usarlo. Estamos muy acostumbrados a Workbench, pero hay muchos clientes de base de datos. ¿Sí? Este es totalmente libre. Y de nuevo la misma conclusión. ¿Sí? ¿Qué ocurre? ¿Sí? Hizo las dos tablas y al igual que la captura que nos pasó Facundo, no está la unión. ¿Sí? Son tablas que están por separado. ¿Sí? Hay que realizar la unión. ¿Y qué es lo que me puede producir la unión entre tablas? ¿Qué tengo que crear?
¿Mm? ¿Es necesario una tabla más? ¿Qué tipo de unión? ¿Qué tipo? Sí. A ver, tenemos uno a mucho. Claro, un cliente tiene muchas facturas. ¿Y a cuántos? Perfecto. ¿Y uno a muchos? Sí, es uno a muchos. Entonces, entonces Lila, sí. No necesitamos nada en el medio. No. Bien, vos lo respondiste. Es correcto. ¿Sí? En principio hay que hacer una clave foránea. En principio hay que hacer una clave foránea. A ver que vuelvo a abrir Workbench, que se me colgó, pero por suerte autosalva el código. Lo vuelvo a abrir, lo vuelvo a colocar así. Y voy a guardarlo para que no se pierda. Clase 02 le pone la extensión MySQL, pero permiso, esto voy a exportar a JPEG y le voy a poner diagrama 1, así queda todo. Y este también lo exporto. Y le voy a poner diagrama 2. ¿Sí? Yo lo que quiero lograr es que al final de la clase subo el repositorio con todos los archivos. Bien. No me acuerdo si existe detalles. Sí existe, podía no existir. Sí, podía no existir. Pero el campo clave foránea acá lo tenemos. O sea, el campo está porque este es el campo de enlace. Pero lo que falta es crear la restricción. La restricción es la que le dice a la base de datos, ¿sí? Que hay un enlace y cuando usemos el graficador, ¿sí? Cuando yo use el graficador, claro, no está declarada, Francisco, muy bien. Cuando yo use el graficador debería indicarme el lazo de restricción. ¿Mm? Y es muy necesaria esa restricción. Hola Clarisa, buenas tardes. Está entrando la preceptora, no me escucha todavía. Ah, muy bien, sí, hay mucho delay. Te dejo la palabra, toma asistencia. Sí, sí, si querés te digo los nombres y apellidos. Sí. Wetzel, Wetzel, perdón Andrés, sí, Wetzel, Andrés, Belén Silva, Damaris Silva Belén. Ajá.
Jaile o Ile, Tapia, Acuña, Solís, sí, Solís, Gabriel, Asken Solís, es verdad, gracias. Sí, Rey, Gastón, Blanco Rivero, Uperiachenko, Di Sanso, Besazo, Herrera, Marín. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Puede ser, yo veo 13. 13 presentes. Bárbaro. Un gusto de verte, Clarisa. Hace mucho que no te veía. Saludos. Chau, chau. Bueno, y falta declarar la restricción. Sí, hay que hacerla. Acá abajo la hacemos. Pero les pregunto a ustedes, ¿por qué? ¿Por qué crearla o por qué no crearla? ¿A ustedes les parece que la aplicación puede funcionar si yo no la creo? O sea, vamos a construir programas. ¿Los programas van a funcionar si yo no creo esta restricción? Sí, van a funcionar, ¿no? Pero van a... Claro, claro, o sea, yo puedo lograr, sí, que funcione, pero mal, sí, 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 sí. ¿Cuál es el... o bien, a lo mejor funcionan bien, ¿eh? Ojo, a lo mejor funcionan bien. Claro. Sí, Belén. Sí, Belén, pero por ahora son solo clientes y facturas hasta acá. ¿Sí? Lo que ocurre, como dijo Francisco, ¿sí? Es que la relación, o la restricción, mejor dicho, de FK, de foreign key o clave foránea, cuida la integridad de la base. ¿Sí? Está cuidando la integridad de la base. Que yo por ahora no la estoy cuidando. ¿Sí? Yo entiendo de que si yo soy DBA, ¿sí? Puedo dejar de que las aplicaciones cuiden la integridad. Pero si yo tengo 20 aplicaciones, ¿yo cómo tengo la seguridad de que todos los programadores cuidan la integridad? Como dijo Martín, podríamos asignarle la misma factura a varios clientes. Podríamos, pero no creo. ¿Sí? Porque el problema es que acá yo solo puedo poner un cliente. En una factura puedo poner un cliente. Lo que puede ocurrir principalmente es que acá, ¿sí? Se ingrese un cliente no válido. ¿Sí? Se ingrese un cliente no válido. Una aplicación me ingresa un cliente no válido. Bueno, pero entendemos de que las aplicaciones tienen que tener eso controlado. Sí, lo entendemos, pero si yo soy DBA, yo no puedo correr a todos los programadores para ver qué código hacen. No los puedo seguir, al margen de que puede ser que no entienda en qué programan esos programadores. Entonces tengo que escribir la regla desde la base de datos. ¿Sí? Dicho en criollo, insert into facturas, ¿sí?
letra, número, fecha, medio de pago, ID cliente, values, ¿sí? Y letra A, ¿sí? Número 1, fecha de pago, current date, fecha actual, hoy. Medio de pago, sí, el ID ya me ayudaba. Efectivo, sí, ID cliente 30. Ejecuto, sí, ejecuté. No me dejó ejecutar. Sí, ahí dice query interrupt. No estoy viendo la consola. Sí, no me deja verlo. Ahora hago así, view. Bueno, la oculté. Show. Está por acá. El área de salida. Me dio un error. Me dio un error porque no entré a la base. Voy a entrar. Sí, ejecuto. Bien. Claro, típico. Esta factura es del cliente 30. Select asterisco from facturas. ¿Sí? Tengo una facturita. Bien. Del cliente 30. ¿Y existe el cliente 30? El cliente 30 no existe, es más, no hay ningún cliente. A mí no me está cuidando la integridad referencial. Y nosotros tenemos que entender que las aplicaciones que hacen los programadores de aplicaciones, sea cual fuera, escriben en algún lugar SQL. ¿Sí? Escriben en algún lugar SQL. Y voy a volver a abrir Apache NetBeans para mostrar Colegio App de nuevo. No sé para qué lo cerré realmente. ¿Sí? Porque quería mostrar en programación en Java. Yo quería mostrar que la aplicación escribe SQL. ¿Sí? De nuevo a NetBeans. De la app esa que les mostré, estándar, fue la misma que hice. Bien, porque vuelvo siempre a la Java. La aplicación en algún momento, ¿sí? Ser en Python, en C++, pero en algún punto está haciendo insert into tal tabla valores son inyectados ahí, que es desde la interfaz gráfica en este caso. ID un campo clave foránea, base de datos para el de la tabla alumnos, mostrar la tabla, se tiene para el campo ID curso de la tabla alumno, tiene la restricción creada. Sí, tiene la restricción creada. Si no la tuviera, si acá por programación se envía
cualquier cosa se envía un curso inexistente, de la misma forma que yo acá envío un cliente inexistente, se rompe la integridad de la base de datos. Sí, es la relación. Por esa razón yo quiero cuidar desde la base de datos, porque si en la base de datos está la restricción, cuando en programación hacen algo mal acá, la base de datos devuelve una excepción y no inyecta el registro, que sería la mejor de las situaciones. De todos modos, ¿sí? Aplicación gráfica, no detalle, pero yo no sé si todo lo voy a cuidar cuando estoy en la base de datos. O sea, hay una integridad, asegurar con esta restricción, con un if si ese ID de curso existe. ¿Sí? Pero como saben que a mí el if no me gusta, ¿sí? Evitamos usar los condicionales, el switch y todas esas expresiones. Cuando yo doy de alta un alumno, ¿sí? Cuando tengo que escribir el curso, no dejo que el usuario lo escriba. Porque si yo dejo que el usuario escriba de alguna forma el curso, después tengo que hacer un if para preguntar si ese curso, ¿sí? Si ese curso existe acá, en la otra tabla. No, lo que hago es que el usuario selecte. ¿Sí? ¿Por qué selectar? Porque al selectar va a elegir siempre un curso válido. No hay posibilidad de error. No me pueden poner curso 300 porque simplemente no existe. ¿Sí? Esa es la forma que tengo o que tenemos desde programación gráfica de cuidar el detalle. Pero no importa, acá estamos en base de datos, acá hay que cuidarlo ya acá mismo. Esta base de datos no cumple con la integridad. Bien, Belén no me escucha, ¿los demás me escuchan? Sí, qué problema, Belén. Está jodida, ¿eh? Te quedaste sin audio, Belén. Qué desgracia. Bueno, entonces hay que crear la restricción de clave foránea. ¿Sí? Existe una forma de crear la restricción adentro de la misma tabla. Existe una forma. ¿Sí? Y esta restricción la creé adentro de la tabla. La restricción de clave foránea la voy a crear por fuera de la tabla. Y la verdad que a futuro sería bueno sacar esta restricción de acá y crearla por fuera. No de esta forma. ¿Por qué tengo interés de llevar ciertas restricciones importantes afuera? ¿Sí? Porque existe la posibilidad de catalogarlas. Cuando uno la crea afuera, le crea un nombre. ¿Sí? De hecho, a veces es común la primary key también llevarla afuera para que quede catalogada. Porque la base de datos es un conjunto de objetos. Internamente es una base de datos orientada a objetos. Y nosotros, los DBA, ¿sí? Vamos a ir mirando los distintos catálogos de objetos que hay en la base. ¿Sí? ¿Por qué los vamos a ir mirando? Porque les vamos a ir haciendo mantenimiento.
como al final del curso vamos a tener cientos de restricciones para una base de datos simples, ¿sí? Muchos procedimientos almacenados, muchas funciones, muchos triggers, ¿sí? Muchas de esas cosas van a ser un montón de objetos que nos vamos a perder. Entonces necesitamos empezar a administrar los catálogos, a consultar los catálogos. Perdón, se me cayó el audífono con el micrófono. Sí, les decía, es nuestro deber empezar a consultar los catálogos. ¿Sí? Y si yo tengo cosas sin nombre, va a ser muy difíciles de seguir. Nuestro rol de DBA es consultar catálogos. Por eso la voy a crear afuera para poder catalogarla. Acá mismo la voy a crear. Alter Table Facturas. Ante la duda, les dejo un comentario. Creamos la restricción FK de foreign key, clave foránea de la tabla facturas ID cliente. Alter Table Facturas add constraint. Constraint significa restricciones. Esto es un estándar, si lo miran en Oracle, en Postgre, es exactamente igual. Por eso está bueno que esté dentro de la base. ¿Sí? No me voy a poner en programación con un if a programar esto cuando es un estándar de todas las bases. Add constraint, ¿sí? Nombre FK de foreign key, facturas, ID cliente. El nombre FK porque es una foreign key. FK. Ven que acá U porque era una restricción unique. FK. O sea, primero es el tipo de restricción. ¿Sobre qué tabla y sobre qué campo? ¿Sí? Foreign key en la tabla facturas para el campo ID cliente. Unique, unicidad en la tabla clientes para el campo tipo y número de documento. ¿Sí? Bien. Ese es el nombre. Recuerden que ayuda a catalogar. Foreign key. ¿Sí? Restricción clave foránea. ¿Sobre qué campo? ID clientes. ID cliente. Que hace referencia ¿a qué tabla? A la tabla clientes. Bueno. ¿Sí? ¿A qué campo de clientes? ID. References clientes.id. ¿Sí? Está mal. Ahí está. Hace referencia a la tabla clientes, campo ID. Debe haber una coincidencia en el tipo de datos. ¿Sí? Este campo es entero y se relaciona con este, que es del mismo tipo. Si no son del mismo tipo, va a haber problemas. Entonces, ejecuto la restricción. Yo con esto quiero controlar que todas las facturas que se ingresan pertenezcan a un cliente válido. Y me dio un error. No me deja crear. ¿Sí? ¿Y por qué no? ¿Sí? Les pregunto a ustedes, ¿por qué no? ¿Por qué no me dejó crear la restricción? ¿Hay algo mal en la sintaxis o hay otra cosa? Yo creo que la sintaxis está bien, creo. Me puedo equivocar. Pero igual sintaxis es un tema menor. ¿Sí, Facundo?
Me dice malformed, incorrected, pero vamos a hacerle caso a Facundo, porque a lo mejor él se acuerda la sintaxis mejor que yo. Era así, ¿no? Clientes campo ID. Vamos de nuevo. Ahí está. Ahí la sintaxis está bien. Pero me dijo que no la pudo aplicar. ¿Sí? ¿Y por qué? Francisco ahí tiró una pista. Sí, hay un registro. La tabla facturas tiene un registro. No es que no pueda tener registros la tabla. Puede tener registros la tabla a la hora de aplicar una restricción. Pero, ¿qué tiene que ocurrir con esos registros que están en la tabla? ¿Sí? O sea, ¿cuál es el problema del registro que está en la tabla? Claro, correcto. ¿Están de acuerdo con lo que dice Francisco? ¿Sí? Primero hubo un problema de sintaxis, acá le mandé cualquiera, ahí lo corregí. Pero si yo estoy diciendo que hay una clave foránea, que este campo se relaciona con este campo de esta tabla, los registros existentes deben cumplir con la restricción de clave foránea. Y el problema es que este no cumple. ¿Sí? Truncate table. Voy a borrar la tabla clientes. Truncate. No, clientes no, facturas, perdón. Ahí está, ahí resolví el problema. No hay ningún registro erróneo. Agrego la restricción y quería mostrar que este campo no me permite su ingreso. ¿Sí? Voy a cargar un cliente. ¿Eran obligatorios estos campos? Perdón. Nada, lo voy a dejar ahí por ahora. Bien, viene este cliente. ¿Sí? Ahora, existe un cliente 1. Cliente 1. Esta factura no me ingresa porque el cliente 30 no existe. Si una aplicación intenta ingresar esto, va a tener un error. Pero si me ingresan un cliente válido, ahí va, no tengo error. ¿Sí? Me funciona. Y para terminar con esta parte, voy a cerrar este DER. Después al final de la clase hago una captura de todo el DER terminado, porque en este momento vamos a seguir escribiendo cosas. Voy a crear un nuevo DER.
¿sí? Nombre ver, ¿sí? Y de la base de datos ropa de estas dos tablas. Ejecuto y al menos esto no me está mostrando la restricción. Me pregunto si es la misma base, pero esto no me está mostrando la restricción. ¿Sí? Acá no veo la restricción. Vamos a ver cómo actualizamos. Este se me cuelga, a varios se le colgó. No, sí, Valesca no es biyectiva cuando es de ida y vuelta, no me acuerdo bien el término. Pero cuidado, que exista un cliente no significa que deba tener factura. Podemos tener clientes que no tienen factura, porque se anotaron y nunca compraron, o van a comprar en un futuro. ¿Sí? O sea, que exista el cliente 1 no significa que deba tener su factura. De hecho, primero creé este y no tenía factura. ¿Sí? La vida del cliente no depende de la vida de la factura. Sí, la factura depende del cliente. Porque una factura sin cliente no puede haber. Ah, eso sí, correcto. Al revés sí. Sí. Al revés sí, correcto. Sí, está la restricción. Bien. Vamos a ejecutar esto. Acá. ¿Se acuerdan que teníamos un catálogo de restricciones? ¿Sí? Se consultan los catálogos. Me dice... ¿sí? Que tengo la restricción primary, la restricción unique y la restricción check de edad. Pero la verdad que no veo catalogada la restricción de clave foránea. ¿Sí? No la veo catalogada. A ver, yo pregunto, ¿ejecuté esto? Sí, ya existe. Alter table facturas, add constraint. Voy a tirar todo el código de nuevo. ¿Sí? No la veo catalogada. Veo la primary, la U, la de DAT. Esta no sé por qué. Habrá que investigar. No la veo catalogada. Sí claramente funciona. Porque si yo hago esto, ¿sí? Me está dando un error. Pero no la veo en los catálogos. ¿Sí? Tampoco la veo acá al graficar. Crear diagrama. De la base de datos ropa completa. Dar. No la veo graficada y no la veo en los catálogos. Vamos a revisar todos los catálogos por las dudas. Porque claramente existe. ¿Sí? Hay que buscarla. No se nos puede perder una restricción. ¿Sí? Nuestro rol como DBA es tener bien en claro el catálogo. ¿Sí? Select, asterisco, from,
Information Schema. Ah, cuidado. Cuidado, no. Acá estamos consultando la base de datos gestión, no ropa. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Tengo primary, tengo unique, tengo la de dat. ¿Sí? Tengo primaries de factura, primaries de cliente. Y FK en facturas, las tengo. ¿Sí? Para ir llevando este catálogo me quedaría, ¿sí?, tener mejor documentada la que es de DAT. ¿Sí? La que es de DAT me quedaría tenerla mejor documentada, y eso se puede hacer. Es un misterio, ahora lo iremos investigando por qué no aparece en el DER, ¿sí? Pero en la base está. Y si no, buscaremos otro graficador. ¿Sí? El PHPMyAdmin quizás, a ver si lo hace. ¿Sí? Algún otro. O ¿por qué no? Pruebo, ¿sí?, Workbench. Check for update. ¿Sí? Pruebo a ver si no hay una actualización 8.023. ¿Sí? Y descargo la actualización. Acá la 8.0. ¿Sí? Vamos a descargar. Ubuntu Linux. Para 2010. Vamos a descargar y la probamos después del recreo. Ahí la pongo a descargar. Bueno, probamos después del recreo con esta versión más moderna. Accidentes que suele pasar, el software, sobre todo el software libre, no es perfecto, ¿no? Después del recreo vamos a mejorar la restricción de DAT y probar, ¿sí?, con este graficador, a ver si resolvemos el problema. Por ahora, como siempre hago, por si entra algún preceptor, me voy a tomar un cafecito y grabadora. Bueno, nos vemos 17:10, chicos. Recreo.